Listo. Entonces, haciendo un recuento, en la clase pasada vimos temas propios de salario, vimos cuándo hay salario, cuando los elementos o lo que me pagan a mí no constituyen salario, vimos algunas modalidades de salario, como salario en especie, salario en dinero, salario mínimo, salario integral, ¿sí? Vimos también qué sucedía con las retenciones, deducciones y compensaciones del salario, que estaba pues la ley que me prohibía completamente el tema de compensar o deducir salarios de alguna forma, ¿cierto? El día de hoy entonces vamos a ver jornada de trabajo, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por la jornada de trabajo, por la jornada laboral? Es el tiempo en el que el empleado desempeña el tiempo de su actividad. Muy bien, Sergio. De eso se trata la jornada de trabajo, ¿sí? Está especificada en el tiempo que el trabajador va a destinar para la prestación del servicio a favor del empleado, ¿sí? ¿Qué pasa con la jornada de trabajo? Nosotros recordemos que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Por medio del cual una persona presta un servicio a favor de otra. Entonces aquí nosotros decimos que en ese acuerdo de voluntades que se materializa a través del contrato de trabajo, bueno, hago un paréntesis que me acabo de dar cuenta, me he tomado esta mañana 4 tintos, entonces estoy como un poco acelerada. Si ven que voy demasiado rápido, o sea, porque me siento acelerada, si ven que voy demasiado rápido, por favor me avisan, ¿listo? Es involuntario, realmente estoy como un poquito alterada por eso, pero bueno. Entonces, cerrando el paréntesis, continúo, ¿listo? Entonces, nosotros en el acuerdo de voluntades que hacemos al inicio con empleador-trabajador, vamos a disponer de un tiempo para el cual el trabajador va a prestarnos el servicio, ¿cierto? Ese tiempo va a estar determinado en el contrato de trabajo. Ojo, cuando nosotros hablamos del tiempo destinado, nosotros vamos a pagar al trabajador un salario, ¿cierto? Ese salario ordinario paga el tiempo que el trabajador nos va a destinar, ¿sí? Acuerdo de voluntades, es decir, que las partes están libres de escoger el tiempo o el espacio de tiempo por el cual el trabajador nos va a prestar ese servicio. ¿Para qué nos sirve la jornada de trabajo? Para organizar el recurso humano, es decir, a todos los trabajadores frente a la necesidad que yo tenga en mi empresa, ¿sí? ¿Qué es lo usual? Lo usual es que la jornada de trabajo, digo lo usual porque nosotros normalmente decimos una jornada de trabajo va de lunes a sábado de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 6, ¿cierto? Si mi trabajador está en hora de almuerzo, es decir, de 2 a 6, ¿eso sirve o es factible para un restaurante? Hora de almuerzo de 12 a 2, ¿eso es factible para un restaurante? Lo más probable es que el restaurante quiebre, ¿sí? Porque cuando yo más necesito mis trabajadores es precisamente de 12 a 2, que es cuando la gente sale a almorzar, si estoy hablando de restaurante. Entonces, aquí nosotros vamos a tener en cuenta la necesidad del empleador y la actividad comercial del empleado, ¿sí? De allí que el empleador y el trabajador se van a poner de acuerdo para cuál va a ser efectivamente ese tiempo que nos va a destinar para la prestación del servicio. ¿Tenemos límite frente al acuerdo de voluntades? Claro que existe un límite. Y el límite está en la jornada máxima legal. En Colombia, actualmente, o sea, hablo de año 2021, la jornada máxima legal está fijada 8 horas al día, 48 horas a la semana, ¿sí? Ese es un límite al acuerdo de voluntades. Es decir, nosotros podemos convenir entre las partes del contrato, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tiempo destinado? Sin embargo, ¿Alguien está escuchando la clase o...? ¿sí me escuchan bien?
Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, me están escuchando bien. Ah, ok. De pronto, Sergio, seas tú que tengas inconvenientes con tu parlante. Entonces, cuando yo hablo de jornada máxima, es que mi acuerdo de voluntades va a estar limitado. No tanto de la forma de la jornada, sino en el máximo de horas que el trabajador me va a destinar para la prestación del servicio. Entonces, decimos, por día son 8 horas y por semana son 48. ¿Qué pasa? Se expidió una ley recientemente en la cual se reduce la jornada, ¿sí? Gradualmente. Al final, la jornada va a ser máxima de 42 horas a la semana, pero todavía no se está aplicando. A hoy, 2021, jornada máxima legal en Colombia es de 8 horas al día, 48 horas a la semana. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Porque es que existe esta jornada máxima. Antes, ¿sí? Sobre todo con la revolución industrial, la aparición de fábricas, no existía derecho del trabajo, ¿sí? No existía derecho laboral. Y realmente las condiciones propias del trabajo se dejaba a la voluntad de las partes. Sí, eso entre comillas, esa voluntad. ¿Por qué? Porque ante la necesidad del trabajador se hacía básicamente lo que quería el empleador. Y habían jornadas excesivas de trabajo, ¿sí? ¿En qué consistían las jornadas excesivas? Que el empleador obligaba a sus trabajadores a laborar 12 horas al día, 14 horas al día, incluso 18 horas al día. ¿Qué implicación tenía ese exceso en el trabajo? Desconcentración por parte de los trabajadores, desmotivación, enfermedades laborales, pero sobre todo ponía en riesgo la seguridad inclusive de la fábrica. Habían accidentes de trabajo más frecuentes, sí, porque la persona pues ya está desgastada y empieza a ejecutar labores, incluso despistadamente, lo que hacía que la presencia de accidentes de trabajo fueran más frecuentes. Entonces, se ha determinado incluso por organizaciones internacionales, tales como la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que es indispensable que una persona maneje las 3-8. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado eso de las 3-8? ¿3 veces 8? Las 3-8 están destinadas para lo siguiente: 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. El ocio también es importante. ¿En qué consiste el ocio? En que yo puedo hacer las actividades que a mí me llenan, que a mí me motivan, ¿sí? Que yo quiera. Ay, pero es que ¿cómo así? Eso estar pegado 8 horas viendo series. Si yo quiero hacerlo porque es mi motivación, porque es lo que a mí me gusta hacer, lo puedo hacer. Y el empleador no puede decir, ay, no, es que usted muchas horas las destina para el ocio. Científicamente está comprobado que es necesario. ¿Sí? Ah, que si a mí me gusta, qué sé yo, irme a la naturaleza y pasar allá en la naturaleza caminando, hacer senderismo por 4 o 5 horas, lo puede hacer. Y la norma debe garantizar esas actividades producto de la dignidad humana. ¿Cómo lo realizamos? A través de la fijación de la jornada máxima legal, es decir, no puede excederse de las 8 horas diarias. Sin embargo, partimos de una jornada semanal. ¿Qué es la jornada flexible? Que yo pueda coger la totalidad de horas a la semana y variarlas en cuanto a los días. ¿Por qué se permite? Porque yo sé que hay días en los cuales mi actividad genera mayor movimiento respecto de otros. Una pregunta, ¿alguien es de Tunja? O al menos ha vivido mucho tiempo en Tunja, los últimos, qué sé yo, 10 años. Los últimos 3 años de universidad, profe. Solamente, bueno. Nadie ha vivido en Tunja, o más bien nadie estaba en Tunja cuando no existía el Viva.
Bueno, Pues es que el vivo lo estrenaron hace poco, ¿no? Como 4 años, creo. sí, tal vez de 3 a 4 años. Les comento. O bueno, ya que ustedes conocen el Viva, ¿han ido al Viva de pronto un lunes? Lunes, martes, qué sé yo, tipo 11 de la mañana, ¿no? ¿Y han ido al centro comercial el fin de semana? Ahí sí, ¿Y qué tal? se ve mucha gente. Sí, o sea, en época de que no estábamos así encerrados de pandemia, que no podíamos ir a ninguna parte, ¿no? Resulta que antes de que inauguraran el Viva solamente había un centro comercial y era Unicentro. Entonces, si uno iba a Unicentro, tipo sábado, mediodía, almorzar allá, o sobre todo el domingo, pues más chica, uno iba a buscar almuerzo y ni siquiera encontraba silla, sí, con decirles eso. Todo estaba completamente lleno, todo Tunja estaba en Unicentro. Resulta que si uno iba el lunes, tipo 11 de la mañana, 10 de la mañana, incluso a la hora del almuerzo, la plazoleta de comidas era completamente solo. Sí, ahí sí uno no encontraba ni un alma. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le digo al empleador, oiga, señor empleador, fije su jornada de trabajo ordinaria de lunes a sábado en un centro comercial como Unicentro, como el Viva, pues ¿qué sucede? El día con mayor gente es el domingo y todos mis trabajadores descansando. Entonces se crea la jornada flexible. ¿En qué va a consistir la jornada flexible? Que usted va a utilizar la totalidad de las horas de la semana para distribuir a su personal, distribuir a sus trabajadores, de tal forma que cuando más los necesite, los tenga todos. ¿Sí? Y cuando menos actividad haya, pues ahí sí usted puede variarlos de tal forma que pueda darle valor al trabajo de ellos. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo tengo un restaurante en el Viva, ¿sí? Yo manejo, qué sé yo, cuáles hay allá. Bueno, el Corral, ¿sí? Vámonos con el Corral. Entonces, ustedes 4 son mis trabajadores, ¿sí? Y los 4 me laboran en el Viva. Si yo a todos los 4 los hago ir de lunes a sábado, ¿quién me atiende el domingo? ¿Sí? Entonces, para eso se diseña la jornada flexible. Que yo vaya a utilizar las 48 horas, de tal forma que los días en que yo menos actividades tenga, mis trabajadores laboren para mí 4 horas al día. Y los días que mayor actividad haya, ellos me laboren para mí 10 horas al día. Profe, pero su merced dijo que por día no podían superarse las 8 horas. Sí, pero compensa de alguna forma los días que solo laboran 4 horas. Sí o sí, nos dice la norma, sí o sí, usted le debe dar un día de descanso, sea o no sea el domingo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que volvemos a lo mismo. El domingo es el día que yo más necesito mis trabajadores y si están descansando, ¿quién va a cubrir mi negocio? ¿Cierto? Entonces, yo sé que a partir del jueves, viernes, sábado y domingo, yo los necesito porque es cuando más gente acude a mi restaurante. Entonces, en esos 4 días, ¿sí? Me laboran 10 horas cada día. O el jueves me labora 8, pero el viernes, sábado y domingo, los 4 me laboran 10 horas. Entonces, es decir, tengo 38. ¿Cuántas me quedan haciendo falta? 5. ¿Cuántos días he cubierto? He cubierto 4. Laborales solo son 6. Solo son 6 días. Es decir, me quedan 2. ¿Cuántos días me queda la semana? Me quedan 3. Entonces yo ya digo, de esos 2 días, ¿sí? Mando a descansar a Sergio Steven y a Sergio Ernesto, ¿sí? Ellos me van a descansar, Sergio Steven me descansa el lunes, Sergio Ernesto me descansa el martes. No. Ellos 2 me descansan el lunes, que es el día más suave para mí. El martes me descansa Andrés Felipe y el miércoles me descansa Anderson Felipe. De tal forma que los 2 días que me sobren,
el resto me va a laborar 5 horas esos días. Es decir, Sergio Steven, Andrés Felipe y Anderson Felipe me laboran el lunes 5 horas. ¿Sí? Ya, ¿por qué? Porque Sergio Steven y Sergio Ernesto me descansan el lunes, pero yo sé que el lunes casi no va gente a mi restaurante. ¿Sí? El martes, que me descansa Andrés Felipe, me van a trabajar Sergio Steven, Sergio Ernesto y Anderson Felipe 5 horas. ¿Sí? Y el miércoles, que me descansa Anderson Felipe, es al revés. Entonces, Sergio Steven, Sergio Ernesto y Andrés Felipe me trabajan el miércoles, pero Anderson Felipe lo descansa. El jueves todos me trabajan 8 horas, viernes, sábado y domingo me trabajan 10 horas. ¿Qué pasa? Si yo analizo esa jornada así, ¿sí? Si yo la analizo, me estoy dando cuenta que a la semana no han trabajado sino 48 horas. Por lo tanto, no tienen derecho a recargo extraordinario, ¿sí? Porque no me superaron la jornada ordinaria. Y al momento de yo cancelarles el salario, estoy compensando el salario ordinario con una jornada ordinaria que no supera la máxima legal, ¿sí? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta la máxima legal? Porque si nos supera de horas, así sea 1 hora, el trabajador tiene derecho a un recargo extraordinario. ¿Listo? A un recargo extraordinario. Entonces, ¿cuáles son las reglas de la jornada flexible? Que pues teniendo en cuenta la disparidad en actividades comerciales y en necesidad de los empleadores, yo puedo coger la totalidad de horas a la semana y distribuirlas mínimo en 4 horas, máximo en 10, es decir, yo no me puedo pasar de 10 horas al día, pero como mi empresa no tiene la necesidad de lunes a sábado, si no es diferente, ¿sí? Pues yo puedo manejar mi recurso humano con la necesidad empresarial. No sé si me entendieron, si me hice entender, si hay alguna duda frente a la jornada flexible. Vale. Sí, profe, yo te entendí, pero tengo una pregunta. Dale. El hecho de que se trabajen días festivos, como habitualmente las jornadas van hasta sábado, mediodía, y si uno y el domingo se descansa, y si uno trabaja sábado y domingo, ¿esto no cuenta como, digamos, extras o algo así, por ser días festivos? Ojo, no tanto el festivo, ¿sí? Pero el dominical no tendría tampoco recargo. Es que yo trabajé el domingo, pero ¿qué se le está garantizando al trabajador? El descanso semanal, ¿sí? A pesar de que sea en un día diferente al domingo, se tiene como descanso en esta jornada flexible. Más adelante, de hecho, la próxima clase que veamos descansos, vamos a hablar qué sucede con el dominical y qué sucede con el festivo. Pero de entrada, en la jornada flexible no se reconoce recargo por haber laborado un domingo porque se le está garantizando el descanso semanal, así sea en día diferente. ¿Listo? Entonces, en ese caso, por trabajar el domingo no tiene recargo. Entonces, la jornada máxima legal es importante, como les decía, porque si el trabajador me labora 1 hora, aunque sea extra, o bien al día, sí, es decir, que me superó, que ese día tenía que trabajar 5 horas, pero me trabajó 7, es decir, esas que supera, ¿sí? Sí deben ser canceladas con recargo adicional. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajo suplementario, es porque la jornada ordinaria, la que pactamos desde un inicio, se me amplió, ¿sí? Y me está laborando más horas al día, pero sobre todo más horas a la semana de las que me debía haber trabajado, ¿sí? Porque yo puedo compensar. Bueno, el miércoles Andrés Felipe me trabaja no 5 horas, sino 7. Bueno, el viernes ya no me va a trabajar 10 horas, sino me va a trabajar 8. Entonces ahí me compensó las horas extra que había trabajado el miércoles, ¿sí? Podemos arreglarlo así, podemos compensar esas horas, pero si él de todas formas en toda la semana laboró 48 más las 2 horas extras, es decir, 50 horas, sí tiene derecho
al reconocimiento de las 2 horas extras. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa jornada? Entonces, como les decía, el trabajador tiene derecho al pago de la prestación del servicio más un recargo. Déjenme, ya les explico en qué consisten los recargos de las horas extra. Primero quiero hablar de jornada diurna y jornada nocturna. ¿Qué entienden ustedes por jornada diurna? El trabajo es de día. ¿Y hasta qué horas nosotros podemos decir que es de día? A las 6. Ah, no, creo que hasta las 4. 5 de la tarde. Ustedes, con la experiencia que ustedes tienen, ¿hasta qué horas pueden decir que va el día? ¿O qué creen respecto a eso? ¿Hasta De las 6? 7 a 5, 7 de la mañana a 5 de la tarde. Interesante. Bueno, les voy a contar un cuento que pasó en otro país, en otro por allá bien lejos. Imagínense que el día empezaba a las 6 de la mañana y finalizaba a las 6 de la tarde. Por allá, eso hasta parece ficción, por allá en un gobierno oscuro, sí, por allá en el año 2002 tal vez, un gobierno muy oscuro dijo, no, ustedes están descansando mucho, ¿sí? Ustedes descansan demasiado, no, 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 ay, por Dios. Eso lo que nos falta aquí es trabajar, trabajar y trabajar, decían por allá bien lejos, ¿no? Entonces dijeron, es que la noche empieza a las 6 de la tarde, ¿desde cuándo aquí? Y cambiaron la norma e impusieron que la noche no empezaba a las 6 de la tarde, sino empezaba a las 10 de la noche. Imagínense, la noche empieza a las 10 de la noche. Bueno, es que necesitábamos trabajar, trabajar y trabajar. Así quedó la norma, 10 de la noche. Llega este señor mágicamente, ya no como presidente, sino como congresista, por allá en el año 2016, 2017. Nosotros estábamos al lado de nuestros trabajadores, que son el que nos ayuda con la economía y bla, 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 bla. Ahí sí, tal cual político de por allá bien lejos, de por allá de otro país. Entonces, imagínense que este señor sale con el cuento que estamos de favor de los trabajadores, al lado de los trabajadores, y les vamos a reconocer 1 hora de la noche, ¿sí? Y expiden una ley y modifican la norma. Entonces ya la noche no empieza a las 10 de la noche, sino empieza a las 9 de la noche. Actualmente nos rige eso, que la noche no empieza a las 6, tampoco empieza a las 10, sino empieza a las 9 de la noche. Ay, le reconocimos 1 hora a los trabajadores, es que los amamos, los queremos, pero ¿cuántas nos quitaron? Entonces, cuando nosotros hablamos de jornada diurna, es aquella que va de 6 de la mañana a 9 de la noche. Profe, pero es que a las 7 ya hay luna, ya hay oscuridad, ya no veo nada si no hay luz. Sí, pero estamos en el día todavía. Sí. Hasta las 9 de la noche empieza la noche. ¿Y qué implicación tiene que empiece la noche? Que se le reconoce al trabajador un recargo del 35% porque nosotros como seres humanos estamos destinados, o ahí sí, por así decirlo, prediseñados para trabajar en el día y descansar en la noche. Ya que todo esté oscuro, que todo esté en silencio, pues a uno como que, o sea, si haya dormido todo el día, como que no. O pues a mí me pasa eso, sí, yo como que empiezo a cabecear y a cabecear y a cabecear. Entonces, como es un esfuerzo mayor por el simple hecho de trabajar en la noche, se le va a reconocer un recargo, así sea ordinario, es decir, así esté dentro de las 8 horas diarias, perdón. Si es en la noche, se le va a reconocer un recargo adicional al salario del 35%. ¿Sí? Pero por aquellos trabajos que vayan de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. ¿Sí? Porque a partir de las 6 de la mañana ya entonces es día y pues hasta las 9 de la noche. ¿Sí? Profe, no estoy de acuerdo, no, tampoco yo, pero pues así nos dijo el legislador, eso todavía es temprano.
¿Qué pasa con la jornada extraordinaria? Es decir, con aquel trabajo que supera las 8 horas al día o las 48 horas a la semana. Tenemos que tener en cuenta si la hora extra es diurna o es nocturna. ¿Por qué? Porque el recargo va a variar, ¿sí? Si es una hora que superó las 8 horas al día o las 48 horas a la semana y fue en el día, es decir, en el rango de 6 de la mañana a 9 de la noche, el recargo es del 25%. ¿Sí? Si es en la noche, volvemos a lo mismo, un desgaste mayor, un esfuerzo mayor del trabajador y aparte es extra, es decir, superó las 8 horas al día o 48 horas a la semana y fue en la noche, entonces ya el recargo no es del 25%, sino es del 75% del valor ordinario de una hora cualquiera. Entonces, debemos distinguir 4 clases de hora. La hora ordinaria y en el día, ¿sí? Ordinaria porque está dentro de la jornada ordinaria, la que pactamos en un inicio, en el contrato de trabajo, ¿sí? Esa no tiene recargo, se paga con el salario, ¿sí? Se reconoce con el salario, así que no tiene ningún recargo. La hora que está dentro del tiempo que establecimos en el contrato de trabajo desde el inicio y que sabíamos que sí o sí teníamos que elaborar en esa hora, pero que es en la noche, superada las 9 de la noche, entonces es hora ordinaria nocturna y tiene el recargo de ¿cuánto fue que dijimos? 25. Del 70 No, 35. ordinaria nocturna. Dentro de las 8 horas, pero en la noche, 35%. ¿Sí? ¿Listo? 35%. Si es una hora extra, superada las 8 horas, pero es en el día, ¿de cuánto es que es el recargo? Del 25%. Ahí sí es del 25%, ¿sí? Y si es extra, pero en la noche, es decir, superada las 8 horas y superada las 9 de la noche, es Del 75%. muy bien, y así me gusta en core y todo, del 75%, ¿sí? Hora ordinaria diurna no tiene recargo, se reconoce con el salario. Hora ordinaria nocturna tiene un recargo del 35%, hora extra diurna 25% y hora extra nocturna 75%. ¿Listo? 75%. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de hacer la liquidación de la hora extra? Que la simple prestación del servicio no me la están pagando con el salario. Entonces, por cada hora extra me deben pagar el valor de la hora ordinaria, ¿sí? Porque no está incluido en el salario, porque estoy trabajando de más un 25 o un 75% si es diurno o si es nocturno, ¿sí? Diferente con lo que pasa con la hora ordinaria nocturna. Ahí no me van a pagar la hora ordinaria porque ya me la están incluyendo dentro del salario. Lo que pasa es que me van a reconocer es un recargo del 35% por ese esfuerzo de noche. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Profe, y vamos a conocer liquidaciones, sí y no. Para mis estudiantes de Derecho Laboral Individual, yo les había preparado un video, ¿sí? Con el fin de explicar esto de las jornadas, de la liquidación de horas extras. ¿Qué es lo que pasa? Es que a ellos se me les dificulta un poquito las matemáticas porque cuando escogieron Derecho pensaron que no tenían nada de matemáticas y se encuentran conmigo y se chocan, ¿sí? Entonces, les preparé un video desde el año, este video es del año pasado, del 2020, así que por favor compréndanme que el salario mínimo es del 2020, ¿sí? Ese video yo se los doy a conocer a ustedes, sin embargo, nosotros no evaluamos liquidaciones porque no nos da el tiempo. Entonces, se los colgué ahí en la plataforma virtual para que ustedes lo estudien, si desean, si quieren conocer cómo se liquida una hora extra, está ahí en la plataforma virtual. Ya quedó habilitado, no se los había habilitado antes para no confundirlos, sino que quería primero que ustedes
tuvieran el concepto y ahí sí les mostraba el tema de la liquidación. Sí, entonces, eso con respecto a las jornadas de trabajo y la liquidación de horas extras y recargo nocturno. Se complementa ahí con el video, ¿sí? El video pues ha tenido un éxito, no solamente en la universidad, sino por fuera, efectivamente muchas personas lo han visto. Ahí sí, en ese momento, bueno, en este momento me he vuelto como algo así como youtuber o una vaina así por el éxito de los videos de liquidaciones. Entonces, para que ustedes lo estudien. ¿Listo? Ahí se los dejo habilitados, es para el público, ustedes lo pueden estudiar para que comprendan un poquito esto de los recargos y las horas extras. ¿Listo? Dejemos hasta aquí la clase del día de hoy. No quiero avanzar en temas para no saturarlos, ¿sí? La próxima clase, como les dije, vamos a ver descansos. En los descansos hablaremos de los dominicales, del requisito para el dominical, porque, ojo, el dominical o el descanso dominical es ganado. Hablaremos de los festivos y finalizaremos con las vacaciones. Al final les daré otros 2 videos para, ahí sí, para su conocimiento, recargos de trabajos en días de descanso y vacaciones, cómo se liquidan las vacaciones. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. No, Vale. señora. Profe. Entonces, nos vemos la próxima clase, ¿les parece? El día martes, los esperaría pues normalmente con ustedes. Sin embargo, el día de hoy les voy a reconocer puntos positivos por la participación y pues también por la cámara encendida. ¿Listo? Hoy es 5 de octubre. Entonces, vengan, yo más bien lo hago así. Listo, chicos, dejemos hasta aquí por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, ¿listo? De la próxima semana, el día martes. Dale, profe. Gracias, profe. Chao. Bueno, profe, muchas gracias. Feliz día. Feliz día, profe. Igualmente, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.